Bien, vamos a ver hoy la trayectoria etnográfica de investigación, dentro de las trayectorias que estamos viendo, digamos, de todo lo que es investigación cualitativa. Bueno, ahí están los objetivos de la clase, son conocer los antecedentes de la trayectoria etnográfica, ver el origen histórico, las etapas y los mayores representantes ya de escuelas de pensamiento que existen en esta trayectoria, las características de la trayectoria etnográfica, el paradigma que se escribe, las corrientes de investigación, algunos representantes en enfermería, los pasos en la metodología, algunos instrumentos y el tipo de análisis. Etnografía, el significado viene de la palabra etnos y significa pueblo, ¿ya? Y grafía, el cual es un elemento compositivo que significa el tratado o la escritura, ¿no es cierto? Y también grafei, que en el fondo es significado del pueblo, ¿ya? De este etnos. No solamente puede ser una nación, un pueblo en sí, sino cualquier entidad que esté regulada por costumbres y derechos y obligaciones recíprocos y que compartan un estilo de vida. Es así como no solamente se trata de tribus, que como fue como a los orígenes de la trayectoria etnográfica, sino que se puede tratar de subculturas dentro de una misma cultura general, ¿ya? El origen de la etnografía es propiamente tal el choque cultural, ¿ya? Y se debió, digamos, al encuentro entre culturas diferentes. Em, Importante que cuanto tiene como tres subetapas, la parte precientífica, la parte de antigüedad, cuando, bueno, no había mucha comunicación entre los pueblos, entre las culturas diferentes, y había un encuentro, ¿cierto? Y en este encuentro había un choque cultural, o sea, la otredad, en el fondo, se notaba distinta a la otra persona. ¿Por qué? Por su parte de su cultura, que era muy diferente, su lenguaje diferente, su forma de vida diferente, ¿ya? Luego, en el siglo XVIII, la parte protocientífica llegó con la ilustración y ahí empezaron las personas, digamos, los científicos, a, a conocer y a explorar otras culturas, otros lugares físicos de la Tierra y llegó digamos, el espacio de la ilustración, y en el sentido de conocer más científicamente los tipos de cultura. ¿Ya? Y otra parte, digamos, la última parte, la parte ya más científica, donde nace la antropología y lo sociocultural. ¿Ya? Entonces, estas tres etapas de lo que es el choque cultural y la etnociencia podríamos distinguir muy rápidamente. Hay diferentes tradiciones o escuelas de pensamiento en el siglo XIX y XX con esta trayectoria, digamos, etnográfica. Y va a empezar en diferentes lados del mundo y ellos les hacen, digamos, tiene diferentes representantes que ustedes a lo mejor los han oído nombrar en algunas investigaciones o quizás en algunos artículos que ustedes han leído, y tiene diferentes intereses, o sea, se va hacia diferentes líneas de investigación si se quiere, ¿ya? Por ejemplo, y está toda la parte histórica de la parte del colonialismo. Ustedes saben que las grandes potencias europeas se veía bien colonizar otros pueblos y hacerse parte de ellos y llevarles la cultura digamos, de la gran nación o de la potencia cultural hacia otros lados, ¿ya? Y ahí vamos a distinguir tres o cuatro tradiciones diferentes, ¿ya? La tradición francesa que va buscando nuevos horizontes más hacia África y Asia, ¿ya? Y ahí tenemos representantes como Durkheim y Levi Strauss, ¿ya? Y ellos se van a centrar más en el lenguaje, en las representaciones, en las instituciones sociales y en los hechos sociales, cómo se organizaban las culturas diferentes, ¿ya? Y cómo se comunicaban a través del lenguaje. En cambio, en Gran Bretaña, si ellos también, digamos, se llegaron a otros países de África y también a Asia, y sus representantes ingleses son Taylor, Haddon, Morgan, Radcliffe, Malinowski, que son personas súper connotadas en la etnografía, y ellos ya ven la etnografía de las mentalidades, o sea, cómo piensa el pueblo, y empezaron también a hacer metodología etnográfica, o sea, cómo ellos se centraron en cómo lograr
la información o los informantes, ¿cierto? Les dieran información y se metieron ya en el trabajo de campo. Ellos se inmuían en la cultura diferente, ¿ya? Y ellos hablaban de datos etnográficos, ¿ya? A través de diferentes métodos, como son, por ejemplo, la observación participante. Ellos se iban al otro lugar a vivir y esperaban que la otra cultura, digamos, los aceptara, vivían un tiempo imbuidos dentro de esa misma cultura, es decir, ellos se iban a vivir con ellos, primero entraban al campo, vivían un tiempo y empezaban a investigar estando viviendo en ese contexto, ¿ya? Y ahí ellos hicieron notas de campo, hicieron observación participante y hacían como más metodología, ya no tanto, digamos, más tanto teoría, sino que ya cómo entrar al campo para poder investigar. ¿Ya? Y también otra tradición es la alemana, que ellos también fueron a África, a Asia y Oceanía, y ahí tiene también dos representantes importantes que son Bastian y Bashofen, y ellos hablan también o investigaron la parte de la mitología de los pueblos, la parte del parentesco, cómo ellos hacían sus relaciones madre-hijo, madre-padre, familia, y ellos también vieron lo que es el préstamo cultural, o sea, cómo estas culturas se adquirían, digamos, rituales u otras costumbres de otras culturas y hacían un préstamo cultural, ¿ya? Y otra tradición, la americana, americana del norte, ¿ya? Ellos se enfocaron en el Pacífico y en las Américas Latinas, ¿cierto? Y ahí tienen a Boas y Radin, y se caracterizaron por una recogida de datos rigurosa y en el contexto de observación. También hicieron observación participante y a esa parte de la etnografía se llama nueva etnografía, ¿ya? Bien. Eh, Importante. Las características desde Malinowski en adelante, ¿ya? eh, Se vio una ruptura del evolucionismo, o sea, al principio del siglo XVIII se trataba al otro como, digamos, más arcaico, como estas culturas o estas tribus más arcaicas, ¿cierto? Y ellos se dedicaron más al rigor del conocimiento etnográfico, ya ellos trataron de conocer las comunidades a pequeña escala, o sea, ir profundizando en lo cualitativo y ir caracterizando la cultura ya de estos pueblos, ya que al principio fueron tribus en realidad, y luego ya subculturas, para ir profundizando en el conocimiento de la cultura y más con un respeto, más que con, digamos, tratar de invadir o como aculturizar a estos pueblos, que era como lo que se hacía o realmente lo que pasaba más en el siglo XVII, XVIII, ¿ya? Sino que estudiaban en profundidad con una permanencia en el tiempo de estas culturas y lograban un rigor de este conocimiento etnográfico, conocer la cultura en todas sus partes, ¿ya? Eso. Em, el paradigma que se escribe la etnometodología es el paradigma cualitativo, ¿ya? Y está la corriente funcional, ya que es la estructural de la antropología social británica, otra corriente que es de la cultura y la personalidad, que es la antropología cultural americana, y la corriente lingüística antropológica, que es representada por la sociolingüística y la etnociencia, ¿ya? Y digamos, corriente es la corriente de interacción simbólica, que ahí estaría la etnometodología, y está representada por la teoría que emerge de los hechos y de los datos. De esta corriente de interacción simbólica nace la teoría fundamentada que vamos a ver en unas clases siguientes, ¿ya? De esta parte de corriente de interacción simbólica. Vamos a hablar ahora de la microetnografía, y la microetnografía es el análisis detallado en registro de grabado o en video de una interacción que se da a eventos de cualquier tipo. ¿Por qué se llama
microetnografía, ellos, digamos, mediante el análisis intentan reconstruir el código o la competencia comunicativa que rige o se genera en una interacción verbal y no verbal de los actores, ¿ya? Y varían de contexto, cultura y socialización. Esta microetnografía, perdón, es más restringida. Se hace en poquito tiempo y puede ser desarrollado quizás por un solo investigador o un equipo pequeño de investigadores. La microetnografía se caracteriza por ser muy acotada, muy corta, en poco tiempo y bien focalizada, mientras que las etnografías anteriores que yo les estoy relatando es mucho tiempo. Un buen estudio etnográfico se puede demorar 6 meses, un año en, digamos, en la entrada al campo, mientras que la microetnografía se puede demorar meses solamente, ¿ya? Y esta microetnografía se ha tomado también por estudios en enfermería porque son más rápidos, ¿ya? Son más acotados y podemos hacerlas con un solo investigador o con un equipo acotado, como son, por ejemplo, una tesis de pregrado donde hay poquitos estudiantes, podría ser, ¿ya? Y también hay un movimiento que se llama autoetnografía, donde el propio investigador se realiza una etnografía propia de un tema que él quiere profundizar y se va autoanalizando. La etnometodología. Hay reglas y métodos de interpretación utilizados por los sujetos al interactuar en determinadas situaciones sociales, ¿ya? Entonces se dice que la construcción de la realidad es una construcción social, porque estamos compartiendo una determinada situación social, un determinado significado, ¿ya? Esta etnometodología va a derivar un poco de la fenomenología y algunos de los representantes son Schutz, Sachs o Garfinkel y Berger y Lundgren, por ejemplo. Yo anteriormente en la clase de fenomenología le hablé un poco de Schutz, ¿ya? Y resulta que Schutz es un sociólogo, ¿ya? Que también maneja, aunque maneja la etnometodología, porque es la metodología propia finalmente de todos los investigadores del siglo XIX y XX, también él se aparta un poco de esto y se va hacia la fenomenología, ¿ya? Como que van transitando en los diferentes campos, ¿sí? Y el interaccionismo simbólico asume que las experiencias de los individuos son mediatizadas por sus propias interpretaciones y busca comprender cómo las interpretaciones son desarrolladas y utilizadas en diferentes situaciones específicas de interacción. El significado es entendido como un producto social, ¿ya? Entonces, a diferentes sociedades, a diferentes culturas, va a haber diferentes significados de algún momento, ¿no es cierto?, específico y se desarrollan en relación a la sociedad. Ya no toma al individuo, a la persona como un individuo propio, sino que el significado es compartido y es producto de su propia cultura. Y ahí está Margaret Mead, Blumer y Hoffman. Entonces, toda esta parte general, vamos a ver ahora las características principales de un estudio etnográfico, ¿ya? Para que un estudio etnográfico se llame así, tenemos que tener algunas características, ¿ya? Y también se presentan algunas dificultades, ¿ya? ¿Qué características tiene un estudio etnográfico? Tiene el tipo de pregunta que se plantea en la investigación, es una pregunta que va hacia la cultura, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es tu costumbre relacionada, por ejemplo, con los cuidados de salud del niño de esta cultura en particular? El uso del contexto natural. La investigación siempre se desarrolla en el contexto natural de las personas. El investigador va hacia ese contexto, ¿ya? Y pregunta ahí. Otra cosa muy importante es que está la observación participante. ¿A qué nos referimos con la observación participante? Significa que la persona investigadora va a compartir, va a compartir momentos de tiempo relativamente extensos con esa cultura.
¿ya? Y en la interacción persona a persona va a ir aprendiendo y va a ir haciendo después notas de campo de lo que de lo que va viendo y cómo lo va interpretando. Es diferente a otros tipos de investigación donde realmente el investigador está en el escritorio y solamente se contacta quizás para las entrevistas con el sujeto. Acá no, aquí el investigador tiene que compartir con los actores. Ya hay una comprensión empática, hay que leer e interpretar el material. La comparación y contraste que se efectúa de la información es en el momento. O sea, por ejemplo, en un lugar X está el investigador que está compartiendo con los sujetos, quizás puede desarrollar alguna que otra entrevista individual o colectiva, y luego él va a su oficina, a su espacio de estudio, ¿cierto? Y va interpretando. ¿Cómo va interpretando? A través de sus notas de campo, a través de esta misma comparación, ¿cierto? Y va va haciendo esta interpretación del material en conjunto por cuanto él la está requiriendo. O sea, cuando se está produciendo el material, cuando se está produciendo la investigación, esta persona investigadora está tomando notas de campo y está inmediatamente interpretando lo que está viendo, ¿ya? Y eso también es una diferencia muy importante con otras trayectorias. También es importante la integración de los conceptos EMIC y ETIC, ¿ya? El concepto ETIC y EMIC tiene relación con los conceptos propios de la cultura, cómo los interpreta el sujeto, ¿ya? Y cómo se ven en esa misma cultura, ¿ya? Y también los conceptos de cultura propiamente tal, respecto de qué parte de la cultura yo estoy estudiando a, a propósito, por ejemplo, de la salud, del cuidado, ya que es algo muy importante, eh, tenemos que saber qué, qué conceptos o cómo acuñan esos conceptos las culturas, ¿ya? Hay un intenso contacto con el campo. El campo significa, digamos, en la cultura donde yo estoy inmerso el investigador. Hay una visión holística, ¿ya? De lo que es la cultura y el cuidado o cualquier otro elemento que nosotros estemos investigando en esa cultura. Y hay que conocer muy bien las normas por las cuales se rigen esos sujetos, porque el investigador antes de entrar al campo tiene que conocer la cultura, ¿ya? Ustedes se fijan, la semana pasada vimos que en la fenomenología ojalá el investigador no conozca nada de eso, nada del problema a investigar, mientras que acá es súper importante que el investigador se inserte en la cultura y la conozca porque no puede pasar a llevar a los sujetos culturalmente. O sea, yo no puedo hacer, por ejemplo, preguntas desubicadas, comentarios, ni juzgarlos a ellos o comportarme de una forma que no esté aceptada por el grupo, ¿ya? Quizá usted, no sé, en las películas o en algunos espacios o en algunos videos van a ver o han visto cuando los investigadores del siglo XIX se profundizaban en la selva, por ejemplo, africana y cualquier situación, cualquier cara, cualquier palabra, cualquier momento, por ejemplo, en las comidas o relacionado con cualquier cosa de esa cultura que el investigador no comprendiera, se iba a malinterpretar y a veces los líderes culturales de ahí se enojaban o les pegaban o los mataban, ¿cierto? O los castigaban, ¿cierto? Porque, claro, hay significados culturales diferentes y este es un ejemplo súper burdo, pero significados culturales diferentes a cosas, digamos, que a lo mejor para el investigador se pueden interpretar de otra forma, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy cauto en relación a el conocimiento cultural que el investigador tenga de esa cultura, ¿ya? ¿Qué dificultades tenemos en esta metodología? ¿Qué dificultades de medir los hechos sociales? Y hay mucha variabilidad, o sea, yo me puedo imbuir en una cultura y puedo quedar convencido de que
así es, y resulta que no, pues, porque eso era una subcultura de una cultura mayor, ¿ya? Entonces, se necesita mucho tiempo de investigación para poder manejarse o para poder conocer realmente en forma amplia a la cultura. Hay multiplicidad de factores intervinientes y ustedes se fijan el semestre pasado cuando vimos ¿no es cierto?, las teorías de enfermería, ¿ya? La teoría del sol naciente toma en cuenta los factores socioculturales como algo que está interviniendo permanentemente y en diferentes medidas, ¿ya? Hay ausencia de instrumentos potentes y precisos, porque, por ejemplo, la observación participante no se puede medir, ¿ya? El diario de campo pasa por la propia interpretación del investigador, ¿ya? Y por supuesto que hay una influencia de la sociedad eh, de lo investigado, ¿cierto? Eh, entonces, como están influyendo estos factores a cada momento y en cada instante, es difícil limpiar, ¿cierto?, el comportamiento o el pensamiento de las personas. Además, hay una influencia también en el investigador, ¿ya? Y hay un compromiso social y político del investigador, porque se va introduciendo tanto en esa cultura que incluso llega a militar las mismas ideas del grupo investigado. Entonces, también eso es importante porque quizás pierde un poquito la objetividad, ¿ya? Cuando realmente se hace una investigación etnográfica donde la persona se va a interiorizar de esa cultura por mucho tiempo, ¿ya? Empieza como a pensar por la cultura, ¿cierto? Empieza a comportarse como ella, a satisfacer las necesidades y digamos que va asumiendo ese cambio cultural de esa persona que primeramente derivada de una cultura, se está insertando en la otra, ¿ya? Y también hay una intersubjetividad cualitativa, que en el fondo es como interpreta también, están tan cercanos estas dos personas, como interpreta el investigador lo que está ocurriendo con los investigados. Representantes en enfermería y posibilidades de indagación, está Leininger, está Morse, ¿cierto? Y por supuesto que se usa para, por ejemplo, el cuidado de los niños, las culturas, conceptos culturales respecto de la lactancia materna, los cuidadores familiares, grupos con enfermedades crónicas. Ya no nos referimos tanto a grupos eh, indígenas, por ejemplo, o a grupos sociales más diferenciado, si se quiere, sino que nos estamos refiriendo con este tipo de investigaciones también hemos evolucionado y vamos a ver subgrupos de la sociedad, ¿ya? Eh, la cultura o los conceptos de salud, de enfermedad, cuidado, que son los que nosotros más, o de familia, por ejemplo, nosotros los que más ocupamos como enfermeras en nuestra profesión, vamos a tener diferentes o significados que son propios de esa cultura con comportamientos culturales propios, ¿ya? En cuanto a salud, cuidado, enfermería u otro ámbito propio de nuestra disciplina, ¿ya? Entonces, se utiliza mucho para comprender cómo las culturas se organizan para satisfacer, ¿ya? Primero para saber el significado de algún concepto relacionado con estos temas y también para comprender los comportamientos culturales que ocurren dentro de esta subcultura. Los pasos de la metodología son tres, ¿ya? Primero, la entrada al campo, luego el trabajo de campo propiamente tal y luego el análisis. Están separados para que ustedes los comprendan, pero ya me refería a ello en que la persona a veces va a entrar al campo, está realizando el trabajo de campo y está haciendo el análisis inmediatamente, ¿ya? Así que esta separación que yo les tengo no es que uno solamente entre al campo un día, al otro día haga el trabajo de campo y al otro día me voy completamente y hago el análisis, ¿ya? Mientras estoy haciendo el trabajo de campo también puedo hacer el análisis. Entonces,
elementos muy importantes en cada una de estas tres etapas. En la entrada al campo, ya sabemos nosotros por otras asignaturas y por su propia práctica que no podemos entrar a una cultura o compartir de otra cultura si no tenemos los permisos, digamos, de las personas encargadas que nos van a autorizar a entrar administrativamente si se quiere a esa cultura. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una etnografía dentro de un hospital, nos vamos a tener que contactar con la unidad de campos clínicos, con el director, ¿cierto? Con la enfermera supervisora, con el jefe de servicio, que son los representantes líderes como autoridades formales de la comunidad. Pero ya es diferente una vez que uno logra esos permisos, ¿cierto? Y comité de ética y todas las formalidades, a veces en el campo mismo no obtenemos tanta información o nos cuesta mucho obtener información porque nos tenemos que dirigir también a los líderes naturales que no siempre tienen un cargo o no son formales. No sé, si estamos en un servicio X de un hospital, a lo mejor yo voy a tener que tratar de acercarme a la líder del equipo de enfermería que corresponde a la señora X, ¿cierto? Que lleva aquí mucho tiempo y que si yo no le caigo bien, si yo no me acerco adecuadamente, ¿cierto? Si yo no llevo a cabo mis tácticas, digamos, de comunicación o no tengo mucha confianza con ella, es difícil que pueda lograr la información que yo necesito. ¿Ya? Entonces, por un lado están las, los cargos administrativos o los jefes formales, y por otro lado son los líderes naturales que poseen la información. ¿Ya? Esas dos cosas hay que tener muy en cuenta. Luego, en el trabajo de campo propiamente tal, ahí ustedes van a tener que hacer su investigación, ¿cierto? Quizás van a tener que aplicar los instrumentos, van a tener que hacer las entrevistas formales, van a tener que hacer los focus group, hacen su estadía en el campo, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ¿cierto? Y sus notas de campo. Y también, según la pregunta que ustedes tengan de su investigación, van a ir haciendo los análisis. Aquí las notas del investigador son parte del análisis. ¿Ya? De los resultados, que también se pueden expresar en categorías. Bueno, aquí están, ¿cierto? En la entrada al campo, la determinación de los objetivos e instrumentos de pesquisa, los permisos para los informantes clave, la entrada al campo, la inversión del escenario de investigación, la relación con estos informantes claves que yo les estaba diciendo, el establecimiento del rapport. El rapport es esta interacción, esta comunicación, esta cercanía con el sujeto que vamos a investigar, ¿ya? Y la recogida de datos, ¿ya? Que determina, ¿no es cierto?, el tiempo de estadía, cuántos datos necesito y cuánto tiempo me voy a demorar, y el análisis y la determinación de las categorías en paralelo a la recogida de los datos. Instrumentos que utiliza, ya les dije, la revisión documental, por ejemplo, es buena, el relato biográfico y las encuestas. Ya puede ser cerrada, puede ser estructurada, puede ser un guión de preguntas, puede ser una entrevista, digamos, un poco más abierta. Depende de cómo yo haya hecho la problematización en mi estudio. También utiliza la observación participante y no participante. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La observación participante es cuando yo participo con el grupo y estoy haciendo, por ejemplo, cuando hago mi internado, estoy participando con ese grupo cultural y después yo hago mis notas de campo. Y no participante puede ser que yo no participe, o sea, que yo me vaya como paciente y me siento en una sala de espera, ¿ya? Eso es la diferencia. El diario de campo son las notas que toma el investigador y también la entrevista individual o puede ser grupal. Los tipos de análisis van a depender del eje, ¿no es cierto?, de la trayectoria que yo estoy utilizando. En todas las investigaciones cualitativas me tengo que guiar por el referente, me tengo que guiar por el metodólogo, ¿cierto? Y respecto de dónde me voy a guiar, es cómo voy a hacer mi análisis, ¿ya? Entonces, habitualmente en la etnociencia es la lingüística, en el análisis de contenido vamos a hacer unidades de análisis, categoría y codificación,
Y en el texto etnográfico o análisis descriptivo vamos a hacer ideas y observaciones. Todo esto después se va a transformar en, ¿no es cierto?, el desarrollo de cada categoría. ¿Ya? Acá está la bibliografía y aquí el taller de aplicación, ¿no es cierto? Lo mismo que el taller a que se adquiere el artículo, la pregunta investigativa, los marcos filosóficos, los principales conceptos teóricos, las herramientas de recolección, la forma de presentación de los resultados y el tipo de análisis según corresponde. Les dejé los artículos para cada una, ya, Pamela, Carolina, Karen, Laura y Francisca. Ahí están los doy para que los puedan pinchar. Y gracias por la atención.